hoy vamos a trabajar concretamente sobre el fenómeno de las fases de la globalización, ya no desde una perspectiva económica, sino que vamos de alguna manera a referir el concepto de globalización a partir de los cambios políticos de las relaciones internacionales y de los diferentes contextos nacionales y de la política doméstica. Entonces, la idea es trabajar concretamente las diferentes fases de la globalización en el contexto, podríamos decir, ¿sí?, de tratar de entender esos cambios políticos, esos cambios vinculados con las relaciones de fuerza y esos cambios vinculados también a lo que nosotros podríamos denominar la conformación y la fragmentación de una suerte de esfera pública. Ahora bien, un poco para conectar con lo que nosotros veníamos trabajando específicamente en las clases anteriores, uno podría señalar específicamente que el tema de la clase de hoy tiene que ver con los límites del proceso de globalización, ¿sí? Y cuando hablamos de la globalización, recuerdan ustedes, de alguna manera señalamos que la globalización constituía un proceso que desde el punto de vista político comenzaba a partir de la caída del muro de Berlín y fundamentalmente a partir del final de la Guerra Fría. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros deberíamos introducir concretamente para tratar de entender la especificidad del proceso de globalización es que concretamente el proceso de globalización pone fin a un orden internacional que caracterizó el destino de los principales países del mundo durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, como fue concretamente la denominada Guerra Fría. Y lo interesante que de alguna manera uno puede plantear en relación a esto, al menos siguiendo la línea de análisis que nosotros de alguna manera comenzamos a trabajar en la clase anterior, esa línea de análisis que de alguna manera proponía Zygmunt Bauman, uno podría señalar que la Guerra Fría, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, cumplió un verdadero efecto estabilizador. ¿Qué significa que cumplió un verdadero efecto estabilizador? Bueno, sirvió la Guerra Fría como un elemento de estabilización de los principales conflictos y de las principales diferencias a escala internacional. ¿Por qué decimos, de alguna manera, que la Guerra Fría fue un factor estabilizante del sistema político o de la relación entre Estados? Recuerdan ustedes, el principal aspecto que había cumplido la Guerra Fría tenía que ver con que el miedo a la destrucción mutua asegurada por parte de las dos grandes superpotencias, esto es, Estados Unidos y la Unión Soviética, había llevado a que ninguna de las dos superpotencias se animara a iniciar un ataque frente, ¿sí?, a su potencial enemigo. Por esta razón, el miedo, de alguna forma, a una tercera guerra mundial, el miedo a una potencial destrucción mutua asegurada, terminó sirviendo como un enorme poder de estabilización en el contexto de la política internacional. Ahora bien, ¿qué sucede con la caída del muro de Berlín? ¿Qué sucede concretamente con el fin de la Guerra Fría? Bueno, se pierde ese equilibrio y se pierde ese factor de estabilización que había caracterizado concretamente a la segunda mitad del siglo XX. Por ende, lo que uno debe tener en cuenta a la hora de pensar el periodo de la globalización desde el punto de vista político es que de alguna manera representa el fin del sistema internacional de potencias, porque por primera vez en la historia europea desde el siglo XVIII, ¿sí?, ninguno de los intentos unilaterales por crear un nuevo orden global ha tenido éxito. ¿Qué es lo que estamos planteando concretamente acá? Es que el inicio de la globalización pone fin a un periodo en el que, de alguna manera, lo que caracterizó a la historia política de lo que podríamos nosotros denominar los últimos 2 o 3 siglos, fue una suerte de sistema internacional de potencias, donde las potencias más importantes, de alguna manera, coexistían en una suerte de equilibrio global. ¿Qué es lo que se rompe concretamente? Lo que se rompe es ese equilibrio. ¿Y por qué se rompe el equilibrio? Porque a partir del año 1989 no quedan varias superpotencias, sino que queda una única superpotencia. Y por lo tanto, la disolución del bloque soviético
no va acompañada por la conformación de un nuevo poder político. Y esto trae entonces como consecuencia una enorme disparidad entre los Estados Unidos y el resto de los países sobre los cuales se va a intentar construir un nuevo orden internacional. Por eso decimos concretamente que el proceso de globalización pone fin al sistema internacional de estados o al sistema internacional de potencias que caracterizó a la política moderna desde el siglo XVIII. Y esto entonces, de alguna manera, va a introducir en el periodo de la globalización un efecto ya no estabilizante o estabilizador, sino un efecto más bien desestabilizador. La globalización entonces va a nacer con podríamos decir, una fuerza desestabilizadora, como es la enorme disparidad, la enorme supremacía que tienen los Estados Unidos con respecto al resto y la ausencia de una suerte de equilibrio o concierto de diferentes naciones. En segundo lugar, el segundo elemento que uno podría señalar atraviesa el proceso de globalización desde el punto de vista político, es que la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, ha dejado tras de sí un extraordinario arsenal mundial de armas pequeñas. ¿Eso qué significa concretamente? Que la disolución del bloque soviético no ha llevado a la desaparición del peligro, sino todo lo contrario, a la multiplicación de los focos potenciales de peligro. ¿Y por qué decimos a la multiplicación de los focos potenciales de peligro? Porque esa enorme cantidad de armamento, ese enorme potencial armamentístico que tenía la Unión Soviética, en definitiva, va a verse disgregado y por lo tanto, de alguna manera, va a verse, podríamos decir, utilizado en diferentes partes del mundo, lo que de alguna manera, por medio del tráfico de armas y por lo tanto también por medio del mercado negro, ese enorme arsenal de armas va a estar disperso en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, esto va a dar origen a lo que nosotros vamos a denominar a partir del contexto de la globalización un fenómeno absolutamente novedoso, que es el fenómeno de la llamada guerra asimétrica. ¿Qué sería concretamente la guerra asimétrica? Bueno, los enfrentamientos o las guerras donde se da, por un lado, el enfrentamiento entre una potencia militar absolutamente desarrollada, con armamento, con logística, con tecnología, etcétera, que va a una guerra con un país o con una potencia o con un grupo, ¿sí?, que en definitiva no tiene el mismo nivel de equipamiento. Por eso se habla concretamente de las denominadas guerras asimétricas. Hay guerra asimétrica, por ejemplo, en la invasión de Estados Unidos a Afganistán, hay guerras asimétricas como puede ser, por ejemplo, la desproporción, la primera guerra del Golfo, es decir, se empieza a dar un fenómeno de guerras asimétricas que caracterizan concretamente al periodo de la globalización. Y por último, algo muy interesante a tener en cuenta, recuerden que el proceso de globalización y fundamentalmente ciertos procesos que se van a desatar en el contexto de la globalización, como por ejemplo la denominada primavera árabe, va a implicar la, podríamos decir, disolución de una enorme cantidad de estados nacionales, por ejemplo, el caso de Siria, el caso concretamente de los problemas vinculados al Líbano, etcétera, que va a generar concretamente un número de refugiados similar al número posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo que de alguna manera, si esto lo conectamos con lo que se había de alguna manera señalado en la clase anterior, con ese flujo migratorio del sur hacia el norte, concretamente hacia las capitales globales, vamos a ver de alguna manera que existe un marco, ¿sí?, cultural y un marco político sobre el que se desarrollan, por ejemplo, medidas y políticas de naturaleza más bien racistas o ciertos nacionalismos de derecha o ciertas prácticas vinculadas con la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Básicamente, xenofobia significa adversión, ¿sí?, animadversión hacia lo extranjero, el rechazo a lo extranjero. Ese tipo de prácticas van a ser sumamente comunes en el contexto del denominado proceso de globalización. Ahora bien, una de las cosas que nosotros habíamos señalado es que el periodo de globalización desde el punto de vista político se lo podía dividir en tres fases.
en 3 oleadas o en 3 etapas. Una primera fase que se daba entre 1989 y el año 2001, habíamos visto cómo había determinadas características económicas que se acentuaban y que por lo tanto el triunfo del consenso de Washington implicaba de alguna manera la aplicación de medidas neoliberales en diferentes partes del mundo. Pero una cosa muy importante y muy significativa es que durante el periodo 1989-2001, ¿sí?, vamos a ver que se intenta construir un nuevo orden mundial, se intenta construir un nuevo orden internacional. Y la construcción de ese nuevo orden internacional, de alguna manera, va a tener que ver con el protagonismo que va a ejercer los Estados Unidos a partir de los años 90, habiendo salido victoriosos del contexto y de la contienda de la Guerra Fría, y por lo tanto, vamos a ver que la globalización idealizada, ¿sí?, representa quizás ese momento histórico de mayor prestigio, de mayor liderazgo, de mayor credibilidad por parte de los Estados Unidos a la hora de trazar o a la hora de establecer concretamente los límites y fundamentalmente los mecanismos de funcionamiento del nuevo orden internacional. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ¿y sobre qué base se construyó este periodo de la denominada globalización idealizada? ¿Por qué globalización idealizada? Idealizada porque se creía concretamente que el proceso de globalización venía a resolver una enorme cantidad de conflictos y una enorme cantidad de contradicciones que se habían estado acumulando a lo largo de los siglos. Como si la globalización como proceso histórico pudiera de alguna manera resolver la desigualdad, pudiera de alguna manera resolver la amenaza o la guerra, pudiera de alguna manera resolver el terrorismo, pudiera de alguna manera resolver el odio, ¿sí? Entonces, la globalización venía de alguna u otra forma a resolver ese conjunto de problemáticas que caracterizaban fundamentalmente a las democracias y a los sistemas económicos del capitalismo occidental. Por lo tanto, ¿la idea cuál es concretamente? La idea que se va a desarrollar a partir de los años 90 es tratar de expandir el proceso de globalización a todo el mundo. Y por lo tanto, ¿quiénes son los interesados en la expansión de este modelo de globalización? Bueno, son los Estados Unidos. Por eso, la idea de una globalización idealizada da cuenta de un intento por parte de los Estados Unidos de construir, ¿sí?, de construir una hegemonía. ¿Qué significa concretamente una hegemonía? Bueno, sabemos nosotros que Estados Unidos es el país más importante del mundo, no por casualidad quienes ganan las elecciones en los Estados Unidos, los presidentes de los Estados Unidos, ellos mismos se creen como los presidentes del mundo, ¿sí? Pero ¿por qué concretamente esto? Bueno, porque vamos concretamente que a partir de los años 90, los Estados Unidos de alguna manera se hacen cargo de esa suerte de diagramación, ¿sí?, esta suerte de establecer un nuevo diagrama de cómo van a funcionar las relaciones entre los diferentes estados. Por ende, uno podría decir que los Estados Unidos se lanzan a la construcción de una hegemonía. ¿Qué significa la construcción de una hegemonía? La construcción de una hegemonía significa la construcción de un liderazgo. Un liderazgo que no va a ser un liderazgo establecido o autoproclamado por una cuestión, podríamos decir, visionaria o mesiánica, sino todo lo contrario, la idea de que los Estados Unidos deben hacerse cargo del nuevo orden internacional a partir del establecimiento de un liderazgo en conjunto, es decir, de un liderazgo compartido. Por eso, vamos a señalar concretamente que los Estados Unidos son objeto de imitación, es decir, la gran mayoría de los países quiere seguir la política exterior estadounidense, en función de que los Estados Unidos se lanzan durante los años 90 a la construcción de hegemonía. Me quedaba explicarles esto, ¿por qué decimos la construcción de hegemonía? ¿Qué es hegemonía? Bueno, hegemonía viene de un término griego. Algo de esto ya trabajamos en la primera parte de la materia. El término de donde proviene la noción de hegemonía es hegemón. Hegemón significa dominante, ¿sí? Pero la idea de la dominancia, ¿sí?, o de la dominación que se puede ejercer en un contexto particular,
En términos políticos, cuando se habla fundamentalmente del liderazgo y cuando se habla concretamente de que un sector o que un país se convierte fundamentalmente en líder hegemónico, significa concretamente que su liderazgo se ejerce no en función de la fuerza, no en función, si quieren ustedes, de la presión, sino en función del consenso, en función del consentimiento. Por eso cuando nosotros señalamos concretamente el periodo de la globalización idealizada, señalamos de alguna forma que los Estados Unidos intentaron la construcción de un hegemón colectivo, es decir, de una hegemonía colectiva, donde claramente Estados Unidos iba a ejercer el liderazgo, pero no a través de la fuerza, no a partir de la amenaza, sino concretamente a partir de qué? A partir de la provisión de beneficios materiales, como puede ser, por ejemplo, los beneficios materiales asociados a la globalización del capital y fundamentalmente a la implementación de políticas neoliberales vinculadas al tercer mundo. Y no solamente eso, sino también concretamente a la aceptación de los valores y creencias fundamentalmente occidentales. Es lo que muchos autores, entre ellos un sociólogo norteamericano llamado George Ritzer, denomina la McDonaldización de la esfera cultural. ¿Qué significa esta McDonaldización de la esfera cultural? Bueno, el consumo básicamente de las industrias culturales, el consumo de las marcas de Occidente, el consumo, si quieren ustedes, de un modelo de sociedad adquisitiva típica fundamentalmente, digamos, esta idea de que el imaginario aspiracionista de los países del tercer mundo sean viajar a Miami, digamos, esa sería la McDonaldización de la esfera cultural. Es decir, la penetración de valores, instituciones e identidades que se van a plasmar fundamentalmente durante los años 90. ¿Sí? Entonces, uno lo que podría de alguna manera señalar con respecto a esto es que el fenómeno de la globalización idealizada es un proceso, un intento por parte de los Estados Unidos, ¿sí?, de construir una suerte de hegemonía colectiva, fundamentalmente a partir de proveer de beneficios materiales vinculadas con la circulación de capitales y fundamentalmente con el acceso a crédito, y por medio de la aceptación de valores y creencias de naturaleza cultural. Ahora bien, en ese sentido es que nosotros podemos pensar concretamente cuál fue la política, ¿sí?, de alguna manera que tuvo o que tuvieron los Estados Unidos en la época. Y para eso es importante señalar un texto que fue muy influyente durante los años 90, si mal no recuerdo fue publicado en el año 1991, llamado El fin de la historia y el último hombre, de un asesor de la Casa Blanca, ¿sí?, llamado Francis Fukuyama. Y lo interesante de Fukuyama, que planteaba quizás en ese sentido que de alguna manera aventuraba el fin de la Guerra Fría y por lo tanto los inicios del proceso de globalización idealizada, de alguna manera lo que señalaba en el marco de esa globalización idealizada es el fin de la historia. ¿Por qué el fin de la historia? Un poco para ver concretamente cómo esto se materializa posteriormente en determinadas políticas. Bueno, Fukuyama decía que la historia de la humanidad tenía que ver concretamente con el desarrollo, ¿sí?, de una cierta idea, una concepción hegeliana de la historia, donde los hombres lo que buscaban concretamente era el reconocimiento de sus pares, ¿no? Y por lo tanto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres, ¿sí?, habían buscado el reconocimiento. Por eso, en definitiva, la búsqueda de la conquista de nuevos derechos era una forma de reconocimiento de la condición humana. Y en ese sentido, una de las cosas interesantes que planteaba Fukuyama era que dos de las instituciones representativas del capitalismo occidental, como era la economía de mercado y la democracia representativa, recuerden esto que lo vamos a retomar cuando trabajemos el texto de Milanovic, la economía de mercado y la democracia representativa eran las dos instituciones que mejor garantizaban el reconocimiento de los seres humanos. ¿Por qué? Porque en el caso del mercado, cuando uno pagaba por un determinado producto, por un determinado bien o servicio, lo que estaba haciendo era reconocer el esfuerzo del otro, y en el caso concretamente de la democracia representativa, mediante el sistema de la votación, ¿sí?, o del voto individual, también se reconocía
el derecho a elegir y por lo tanto el ejercicio de la libertad y la ciudadanía. Por lo tanto, lo que dice concretamente Fukuyama era, de alguna manera, que una vez que Estados Unidos termina por triunfar sobre la Unión Soviética, se llega a un punto límite en la historia, se llega al fin de la historia. ¿Y por qué el fin de la historia? Porque los Estados Unidos son los garantes, ¿sí?, del reconocimiento humano, es decir, del reconocimiento de los derechos humanos, ya sea en su formato económico con la economía de mercado, ya sea en su formato político con la democracia representativa. Por eso hablaba del fin de la historia y el último hombre. A partir de eso, de esta idea que empieza a circular concretamente en el círculo rojo o que empieza a circular dentro de la élite norteamericana, se desarrolla concretamente una doctrina que es conocida como la doctrina Clinton o la doctrina del enlargement, ¿sí? En mi texto yo pongo a quien fue quizás el creador de esa doctrina, que es Anthony Lake, que planteaba ¿qué cosa? La idea de que los Estados Unidos debían concretamente consolidar su hegemonía mediante la ampliación. Enlargement significa ampliación. ¿Y la ampliación qué es concretamente? Es un liderazgo donde se acepta fundamentalmente, se invita a otros de alguna manera a participar en él. ¿Y cómo se participa dentro de ese contexto y ese liderazgo? Bueno, en función de la representación y el reconocimiento de estas dos principales instituciones, como son, vuelvo a repetir, la economía de mercado y la democracia representativa. Aquellos países entonces que defiendan la economía de mercado y la democracia representativa van a formar parte de ese enlargement, de esa alianza estratégica que intenta construir los Estados Unidos a partir fundamentalmente de los años 90. Y esto se ve materializado concretamente con respecto a la denominada Primera Guerra del Golfo, ¿sí? Es interesante la cuestión de la Primera Guerra del Golfo, un poco la idea, a ver si puedo cambiar para acá y mostrarles otra cosa. Si están viendo esto, una de las cosas, por ejemplo, que podríamos ver, ¿sí? Les dije que teníamos ya una línea de tiempo, ¿sí? Y la línea de tiempo entonces nos permite ver algunas cuestiones interesantes, ¿no? La línea del tiempo se concentra fundamentalmente entre los años 90 y el 2020, pero fíjense ustedes que acá hay un acontecimiento clave, ¿sí?, luego del consenso de Washington, que es la Primera Guerra del Golfo. Y evidentemente la Primera Guerra del Golfo, para los que no sepan de qué se trata, es el primer acontecimiento militar, la primera guerra que se produjo fundamentalmente en el año 1990, la primera guerra que se produjo luego del fin de la Guerra Fría. Y entonces, ¿cuál era el gran riesgo que se establecía en ese momento? Bueno, ¿cómo se iba a lograr consolidar fundamentalmente esa alianza? ¿Cómo se iba a materializar concretamente el fenómeno del enlargement, si lo queríamos plantear en ese sentido? Y por lo tanto, lo que vemos concretamente es que los Estados Unidos lograron crear una alianza, ¿sí?, compuesta por 34 países. Recuerden ustedes que la Argentina participa de la Primera Guerra del Golfo y por lo tanto manda a la Argentina tropas a Irak, ¿sí?, que es donde se produjo la Primera Guerra del Golfo. ¿Qué es lo interesante de esto? Y vuelvo concretamente, ¿sí?, a ver si en este caso puedo volver a la cuestión anterior. Lo importante concretamente en este sentido tiene que ver con la Primera Guerra del Golfo, con la cantidad de países que logra de alguna manera arrastrar los Estados Unidos y cómo la intervención militar que se va a producir concretamente ya, si mal no recuerdo, ya en el año 1991, ¿sí?, entre 1990 y 1991, corresponde a una resolución que establece la ONU, la resolución 678, que concretamente habilita la intervención armada. Por eso es interesante que los Estados Unidos hacen uso de su enorme potencial militar, pero no de forma discrecional o arbitraria, sino que logran construir un consenso, una alianza para, de alguna manera, garantizar esa intervención militar. A tal punto es tan importante que asisten 34 países en esa guerra.
Y por lo tanto, uno de esos 34 países es la Argentina, que evidentemente, recuerden ustedes, la participación de la Argentina en la Primera Guerra del Golfo es una de las causas factibles, ¿sí?, para entender por qué la Argentina, si mal no recuerdo, no, en el año siguiente, en el año 1992, si mal no recuerdo, y luego en el año 1994 va a tener 2 atentados terroristas, ¿sí? Es decir, de alguna manera lo que sucede con respecto a esto, no quiero decir que la Argentina no haya tenido que participar en la Guerra del Golfo, ni mucho menos, sino que, en definitiva, la participación de la Argentina en la Primera Guerra del Golfo trae como consecuencia, pues, digamos, si te metes en conflictos globales vas a tener también problemas globales, ¿sí? Es un poco lo que uno podría señalar con respecto a esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera caracterizar la primera etapa de la globalización como una globalización idealizada? ¿Por qué idealizada? No solamente porque se creía concretamente que los Estados Unidos, que la globalización en primer lugar iba a poder resolver la gran mayoría de conflictos, que el mundo de la libertad, el mundo de la fraternidad y el mundo de la igualdad de alguna manera se iban a plasmar concretamente en la realidad, sino concretamente también porque los Estados Unidos intentan por primera vez en la historia la construcción de un hegemón colectivo, la construcción de alguna manera de un liderazgo a partir fundamentalmente de qué? De alianzas, de, podríamos decir, de apoyos, una suerte de nueva política que va a caracterizar el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucedió entonces? Bueno, ese mundo de la globalización idealizada estalla en 1000 pedazos. ¿Cuándo, concretamente? En el año 2001. ¿Por qué en el año 2001? Bueno, porque en el año 2001, un poco como señala Messinkier, se produce el primer atentado, el primer ataque en territorio norteamericano, luego de Pearl Harbor, es decir, luego casi 50 años, ¿sí?, o 55 años, 58 años después. ¿Eso qué significa entonces? Que es un acontecimiento muy trascendente desde el punto de vista político. Y no solamente que es un acontecimiento muy trascendente, sino también que ese acontecimiento fue transmitido en vivo, ¿sí?, por la televisión. Es un acontecimiento transmitido en vivo, ¿sí?, a diferentes partes del mundo. Por ende, eso lo que va a marcar concretamente a partir de lo que podríamos nosotros señalar el año 2001 es la transformación del fenómeno de la globalización, ya no en un sentido económico, como vimos nosotros, que hay una continuidad entre la primera fase y la segunda, sino un cambio que se va a dar concretamente en el plano político. Ya no vamos a hablar de una globalización idealizada, sino que vamos a empezar a hablar de una globalización condicionada. ¿Por qué una globalización condicionada? Porque, ¿por qué está condicionada la globalización? Porque se introduce por primera vez, luego de mucho tiempo, la agenda de la seguridad. Es decir, la globalización condicionada vinculada fundamentalmente a la seguridad. Entonces, a partir del año 2001 en adelante, lo que vemos concretamente es cómo los Estados Unidos van convirtiéndose progresivamente, ya no en ese sentido en un hegemón, con una fuerte preponderancia, ¿sí?, como una suerte de hegemón colectivo, sino que comienzan de alguna manera a convertirse en gendarme global. ¿Cuál es la diferencia entre, podríamos decir, el hegemón colectivo y el gendarme global? Bueno, que mientras en el hegemón colectivo hay espacio para la alianza, para el diálogo, para el intento fundamentalmente de construir, ¿sí?, apoyos entre diferentes sectores, entre diferentes países, lo que se da concretamente a partir del año 2001 es que Estados Unidos termina de alguna manera cortándose cada vez más solo y por lo tanto abandona el intento de construcción de hegemonía y por lo tanto podríamos decir, se asienta en su capacidad militar, se asienta fundamentalmente en su poderío militar. Eso significa entonces la idea concretamente de Estados Unidos como gendarme global, ¿sí? Por ende, es impresionante lo que cambia concretamente el orden internacional a partir del año 2001. No solamente cuestiones que tienen que ver con
cuestiones de seguridad, ¿sí? Que nosotros podemos vernos en los aeropuertos, etcétera, que me imagino que deben ser medidas, de hecho, van a ser medidas muy similares a las que se van a tomar con respecto a hasta el momento donde no haya una vacuna exitosa del COVID-19, pero que de alguna manera cambiaron drásticamente, ¿sí?, el panorama internacional. Y en ese sentido, uno lo que puede de alguna manera entender en este periodo, en el periodo de la denominada globalización, de la globalización condicionada, ¿sí?, es concretamente que se abandona ese intento de construcción de hegemonía, esa construcción de un liderazgo amplio, a lo que nosotros podemos denominar una creciente discrecionalidad en términos de política exterior. ¿Qué es esto de una discrecionalidad en materia de política exterior? Que las decisiones, concretamente de los Estados Unidos, son decisiones que de alguna forma comienzan a tener el peso de la discrecionalidad. Fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la construcción de un hegemón colectivo y la discrecionalidad? En el hegemón colectivo, la idea es, bueno, no dar un paso en falso, porque cada paso debe ser producto de una construcción política, de una construcción, si quieren ustedes, ideológica, de un intento de conformación de alianzas, etc. La diferencia con respecto al periodo de la globalización condicionada es que comienza a notarse una profunda discrecionalidad. Y recuerden ustedes la noción de discrecionalidad. ¿Qué significa la política exterior discrecional? Que los Estados Unidos cada vez actúan de manera discrecional porque actúan sin tomar en cuenta, sin tener en cuenta la opinión del otro. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno actúa de forma discrecional, generalmente cuando tiene poder, ¿sí? Y no hay peor forma del ejercicio del poder que la discrecionalidad. ¿Por qué digo? Porque el poder, cuando en definitiva se ejerce por medio de la discrecionalidad, ¿qué es lo que no toma en cuenta? No toma en cuenta al otro, no toma en cuenta fundamentalmente, en ese sentido, a aquellos que pueden de alguna u otra forma garantizar el mantenimiento de ese orden. Entonces, uno podría señalar concretamente que esa tendencia a la discrecionalidad, ¿sí?, y como vamos a ver después, y esa tendencia también a cierto, podríamos decir, aislacionismo, es quizás la marca distintiva de la política exterior estadounidense, fundamentalmente en el periodo de la globalización condicionada. Entonces, ¿qué es esto de la globalización condicionada? Una globalización que se desarrolla o se sigue manifestando desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, pero que en el plano político empiezan a aparecer problemas vinculados con la seguridad. Y por lo tanto, en la política exterior estadounidense se manifiesta esta profunda discrecionalidad que vuelve o hace imposible la conformación o el mantenimiento de un nuevo orden, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde se materializa concretamente, en ese sentido, la discrecionalidad de la política exterior norteamericana? Bueno, si uno de alguna manera recuerda en ese sentido, Estados Unidos luego del atentado a las Torres Gemelas intenta por todos los medios posibles, en primer lugar, de garantizar o exigir la posibilidad de una represalia. ¿Y eso qué significa concretamente? Bueno, en primer lugar tiene que ir a la ONU, los Estados Unidos, al Consejo de Seguridad de la ONU, y tratar de que la Organización de Naciones Unidas apruebe fundamentalmente las represalias que el gobierno recientemente electo de Bush quiere de alguna manera implementar. Y en ese contexto se pasa de la victimización, evidentemente para buscar, en principio, ciertos apoyos para que garanticen y que habiliten fundamentalmente la intervención estadounidense, y cuando de alguna manera la ONU no da el visto bueno para garantizar esa intervención militar, se pasa de forma discrecional a la ofensiva, ya sea en la guerra de Afganistán como también en la guerra de Irak, ¿sí?, que son como las dos grandes intervenciones militares del periodo. Y en ese sentido, uno lo que puede encontrar con respecto al periodo de la globalización condicionada es que, si bien, y es un poco la sensación que se repite permanentemente durante ese periodo, si bien la gran mayoría de las personas recuerdan
la encuesta esta que cita Milanovic de los países asiáticos, por ejemplo, en relación a la globalización, de que hay una aceptación de los beneficios de la globalización casi en cualquier parte del mundo, pero también hay una cierta sensación de ambivalencia entre aceptación y rechazo que reflejan cierto cuestionamiento del liderazgo estadounidense. Es decir, un poco lo que se empieza a dar concretamente durante esta primera década del siglo XXI es esta sensación de ambivalencia. ¿Qué significa ambivalencia? Bueno, sabemos que estuvo muy mal el atentado y todo, pero hay como un cierto resquemor de decir, bueno, pero los Estados Unidos se cansó de intervenir fundamentalmente en los conflictos de Medio Oriente, digamos, hay como una cierta, no digo justificación, pero sí cierta ambivalencia. Y esa ambivalencia refleja concretamente el cuestionamiento al liderazgo estadounidense que se había ejercido, la extrema hegemonía que se había ejercido durante la década anterior. Y de hecho, empieza de alguna manera a desarrollarse una nueva concepción vinculada a la política exterior, de la misma forma como se había desarrollado la lógica dentro del panorama, ¿no? Y dentro de la teoría, ¿sí? De la ciencia política y de las relaciones internacionales, por ejemplo, con respecto al texto de El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama. Ya a partir del año 1997, 1998, empieza a aparecer otras voces, ¿sí? Lo que podríamos nosotros dividir dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿sí? Entre el conflicto entre los halcones y palomas, ¿sí? Sí, podríamos decir, Fukuyama era como el teórico de las palomas, Huntington va a ser de alguna manera como el teórico de los halcones, ¿no? ¿Y qué sería concretamente lo que propone Huntington, ¿no? Bueno, Huntington, que es un politólogo muy influyente, fundamentalmente del poder, ¿no? Un politólogo que le habla concretamente a los presidentes, es decir, que le habla al círculo rojo concretamente. Uno podría señalar que el texto de Huntington, que habla sobre el choque de civilizaciones, explica de alguna manera y adelanta cuáles van a ser los conflictos del nuevo siglo, ¿no? Es interesante que el texto se publique ya por el año 96-97 y que ya esté como pensando fundamentalmente en las guerras del mañana. Huntington tiene una teoría que es bastante interesante, al menos para comentarla y para entender cuál es el trasfondo de las intervenciones militares de Bush, por ejemplo, de Bush hijo, en donde lo que se plantea concretamente es lo siguiente. Para Huntington, las guerras del siglo XIX fueron guerras por territorio, las guerras del siglo XX fueron guerras ideológicas, como la Guerra Fría, y las guerras del siglo XXI van a ser guerras de civilizaciones, choque de civilizaciones. Y entonces es muy interesante cómo Huntington ya empieza de alguna manera a establecer que incluso antes de que se produzca una suerte de premonición, ¿sí? Empieza a ver concretamente cuáles son los conflictos que tiene concretamente la civilización occidental y por qué es tan importante el rol de los Estados Unidos para la civilización occidental. Para Huntington, los Estados Unidos deben ejercer un liderazgo en todo Occidente. ¿Por qué? Porque representan de alguna manera el lugar de la libertad, ¿no? Y lo interesante de esto, de lo que plantea Huntington, es que Huntington piensa que las guerras del siglo XXI van a ser guerras de civilizaciones, y entre todas las civilizaciones que encuentra, describe dos, que son como las potenciales amenazas a la civilización occidental, que es por un lado la civilización árabe musulmana, y por otro lado la civilización tao-confucionista, ¿sí? Básicamente está pensando en el mundo islámico, ¿sí? O más que islámico, el mundo árabe en general, y en segundo lugar, en China, ¿no? Y lo interesante que señala Huntington es que, bueno, la defensa de los Estados Unidos va a tener que ser una defensa hemisférica, una defensa vinculada con un determinado estilo de vida, y no es casual que el mismo día del atentado a las Torres Gemelas, George Bush dé un discurso e identifique concretamente a los terroristas como una amenaza, como un ataque a un modo de vida. Es interesante esto, ¿no? Porque lo que se plantea allí es una concepción muy huntingtoniana de la política. Entonces, ¿qué hay que hacer frente
a una amenaza o a un ataque a nuestro modo de vida, bueno, hay que combatir, ¿no? Y en ese sentido hay que presentar batalla. No por casualidad, en ese contexto es donde se va a desarrollar una nueva política exterior muy diferente a lo que fue la política del enlargement de Anthony Lake y la doctrina Clinton, etcétera, que va a ser una suerte de aislacionismo intervencionista bajo la administración Bush. ¿Qué significa el aislacionismo e intervencionista? Que, por un lado, de alguna forma lo que se hace es ir en la dirección totalmente opuesta de la dirección de los años 90. En los años 90 Estados Unidos no fue aislacionista, todo lo contrario. De alguna manera intentó asumir el rol de construcción de esa hegemonía. Y no solamente esto, sino que no fue aislacionista y que su intervención tenía que ver con negociaciones previas, ¿sí? Con el establecimiento de consensos amplios. ¿Cuál es el cambio que se introduce bajo la administración Bush? Bueno, en la administración Bush se establece el siguiente cambio. Estados Unidos se vuelve mucho más aislacionista, es decir, menos proclive a intervenir en todas partes, pero sí a intervenir fundamentalmente en aquellos espacios, en aquellas zonas o en aquellos contextos donde están de alguna u otra manera afectados sus intereses. Es decir, se pasa de una suerte de doctrina del enlargement a una doctrina del aislacionismo intervencionista, ¿sí? Y por último, en relación a la globalización condicionada, uno podría señalar concretamente que en esta globalización condicionada, que va desde el 2001 al 2008, se empiezan a desarrollar o empiezan a aparecer cuestionamientos a ese liderazgo norteamericano. Cuestionamientos que tienen que ver fundamentalmente con el modelo de globalización neoliberal que estaba propugnando los Estados Unidos en todas partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en el intento por parte de los Estados Unidos de crear una suerte de acuerdo de libre comercio con América Latina. Por ejemplo, en la Argentina hubo una cumbre, si mal no recuerdo, en el año 2005 en Mar del Plata, donde viene la propuesta de los Estados Unidos de establecer una suerte de zona de libre comercio entre América Latina y Estados Unidos, es decir, algo así como lo que tiene Estados Unidos con el NAFTA, ¿sí? Con México, y por lo tanto vemos que hay un cuestionamiento a ese intento de construcción política o de construcción, podríamos decir, de hegemonía. ¿Por qué? Porque los populismos latinoamericanos, en este caso, llamo populismos en un sentido muy genérico a gobiernos de diferente tinte, pero como puede ser de gobiernos que van desde Bachelet hasta Evo Morales, hasta Hugo Chávez, hasta Néstor Kirchner, hasta Lula, etc. Todos esos gobiernos de alguna manera rechazan la propuesta del ALCA y por lo tanto esto representa un cuestionamiento importante, ¿sí? Al formato o al fenómeno de globalización que intentaba de alguna manera extender, ¿sí?, los Estados Unidos para la región. En segundo lugar, también la cuestión de los movimientos sociales, que no solamente se cuestiona en ese sentido el carácter político de ese modelo de integración, sino también el carácter neoliberal de las propuestas que se desarrollan durante la globalización condicionada. Y por último, también, bueno, diferente tipo de movimientos del terrorismo global, etcétera, que también siguen representando de alguna u otra manera ciertos cuestionamientos a la hegemonía, ¿sí?, o al intento de hegemonía que se había intentado construir desde los años 90. Todo esto, entonces, va a representar el cierre, podríamos denominar, de la segunda etapa. Y lo interesante de esta segunda etapa, fíjense ustedes que el cuestionamiento al modelo de globalización es un cuestionamiento que proviene fundamentalmente desde la periferia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, entre el año 2001 y 2008, pensemos quizás volviendo concretamente a algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando, a ver, me quiero ir para atrás, que estuvimos trabajando recién, ¿no? Uno podría señalar específicamente que, bueno, entre el año 2001 y el año 2008, ¿sí?, entre el atentado a las Torres Gemelas, bueno, empieza el fenómeno de la globalización condicionada, pero también, por ejemplo, entra en circulación el euro, ¿sí? Es un momento de
de avance de la globalización. ¿Y qué significa que entra en circulación el euro? Bueno, entra en circulación una moneda común para, podríamos decir, una región económica muy significativa. Se convierte de esta manera Europa, así la Europa del euro, en el espacio geográfico y económico más importante del mundo, y un espacio donde se erosionan las fronteras, se establecen movilidad para las personas, movilidad para el capital, una moneda en común, es decir, hay como una tendencia, la tendencia económica hacia la globalización sigue estando extremadamente fuerte. Y no solamente eso, sino también durante el periodo 2001-2008, ¿sí? De alguna forma también uno lo que puede encontrar es que los diferentes cuestionamientos que aparecen específicamente durante este periodo, bueno, son cuestionamientos que provienen concretamente de la periferia. Y uno dice, ¿por qué de la periferia? Bueno, porque el terrorismo, bueno, es básicamente, de alguna manera, son acciones que se toman desde las periferias, obviamente, que tienen impacto en Atocha, en Madrid, tiene impacto en las diferentes embajadas que hicieron volar, tienen impacto concretamente en las Torres Gemelas, etc. Sin embargo, el principal cuestionamiento que se produce fundamentalmente al orden global proviene del mundo periférico, ¿sí? Proviene, en este caso, de los populismos latinoamericanos, proviene de los movimientos sociales, etc. Y esa va a ser una diferencia muy importante y muy significativa con respecto a la última etapa de la globalización, lo que Messinger denomina la globalización cuestionada, ¿sí? ¿Y por qué digo la globalización cuestionada? Porque la globalización cuestionada va a tener como característica, como particularidad, en definitiva, ser una globalización donde las principales impugnaciones al orden global luego del año 2008 son impugnaciones que provienen del centro mismo del sistema. Es decir, ya no de cuestiones periféricas, como puede ser en ese sentido, no sé, los movimientos populistas latinoamericanos, sino concretamente provienen de, bueno, movilizaciones, construcciones políticas que se han desarrollado dentro del propio núcleo del sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, uno puede de alguna manera entender cuáles son los cambios desde el punto de vista político que se van a dar entre el año 2001 y 2008. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿sí?, a partir del año 2008 en adelante? ¿Sí? Acá puse mal el numerito, ¿sí? Del 2008 en adelante, es decir, de la globalización, podríamos decir, cuestionada. Primero, ¿por qué la globalización cuestionada a partir del año 2008? En primer lugar, porque el año 2008 representa un antes y un después, en la medida en que se dan determinados acontecimientos que pueden llegar a marcar cierto punto de inflexión en el terreno económico. Recuerden ustedes que señalamos que a partir del año 2008 la economía capitalista entra en una suerte de ralentización económica, ralentización de la globalización, y por lo tanto, de alguna manera también una suerte de semi-estancamiento, ¿sí?, crónico, ¿no? La idea de crecimiento anémico de la economía. ¿Y qué es lo que sucede concretamente desde el punto de vista político a partir del año 2008? Bueno, tenemos la crisis global del año 2008, que implica una de las crisis más importantes que tuvo la economía capitalista desde los años 30. Y justamente el año 2008 representa también un cambio que marca un antes y un después desde el punto de vista político, porque se producen determinados acontecimientos que van a cambiar definitivamente la dinámica, ¿sí?, del modelo de globalización. En este sentido, uno puede señalar, por ejemplo, que en el año 2008 no solamente se produce la crisis financiera global, sino también hay un cambio político importante. Bush va a ser, en este caso, digamos, va a terminar su mandato, y en vez de haber una continuidad en términos de gobierno, ¿sí?, Barack Obama se va a convertir en el nuevo presidente de los Estados Unidos. En el año 2008, entonces, entraríamos de lleno, ¿no?, en lo que podríamos de alguna manera denominar, ¿sí?, una nueva etapa de globalización. De hecho, por ejemplo, hablando con David Harvey, planteaba esta idea de que Obama representaba un intento de
recuperar el liderazgo estadounidense, ¿sí? Que había intentado, por ejemplo, los Estados Unidos durante los años 90 y que había fracasado. Y por lo tanto, Obama representaba como una suerte de nueva imagen, ¿sí? Para la construcción de este hegemón colectivo. Sin embargo, rápidamente vemos como que el propio proyecto de Obama también termina fracasando. No digo el proyecto de su política interna, pero sí en su política exterior, teniendo en cuenta, digamos, los conflictos con Irak, etc. Y en ese sentido, además de Obama como presidente, hay otro acontecimiento que quizás desde el punto de vista simbólico no es importante, ¿sí? Aunque desde el punto de vista real quizás sea menos significativo, como puede ser, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿sí? O los Juegos Olímpicos en Beijing, que de alguna manera mostró, que de alguna manera expuso, ¿sí? A China no solamente como un gigante económico que venía creciendo eh, exponencialmente durante las 2 décadas anteriores, sino concretamente como un nuevo jugador mundial de peso. Por eso, de alguna forma, lo que uno podría señalar concretamente en este proceso de globalización cuestionada es que ya la globalización no es ni, podríamos decir, tan desigual como en la primera etapa, ni tampoco tan discrecional como en la segunda. ¿Por qué razón? Bueno, porque se produjo la irrupción de dos grandes potencias, como son, por ejemplo, China y Rusia, que no es que le están disputando, porque no hay una disputa real en ese sentido, pero que ya aparecen desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político como dos grandes jugadores, ¿sí? Y por lo tanto, la irrupción de China y Rusia como potencias hace que el mundo se divida cada vez más en diferentes bloques de poder. En segundo lugar, el segundo, podríamos señalar, la segunda tendencia que encontramos dentro del proceso de globalización es la llamada o el llamado crisis del centro, ¿sí? O crisis del extremo centro. ¿Por qué decimos la crisis del extremo centro? ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que una de las principales medidas, o mejor dicho, que uno de los principales impactos que tuvo la crisis financiera global fueron los países desarrollados, que estaban más conectados con ese sistema financiero que es el que entra en crisis en el año 2007-2008. Y en ese contexto, las políticas para salir de la crisis que se implementaron en diferentes partes del mundo, no tanto en los Estados Unidos, pero sí concretamente a partir, por ejemplo, en casi toda la comunidad europea, fueron políticas de austeridad. ¿Qué significa políticas de austeridad? Bueno, en definitiva, los europeos tuvieron que ajustar el cinturón y por lo tanto reducir sus consumos, tratar de hacer frente a sus deudas, etc. En ese sentido, entonces, ese contexto lo que hizo concretamente, según algunos analistas, es llevar a la crisis a aquellos partidos políticos que habían de alguna manera conducido el proceso de globalización en el continente europeo, como por ejemplo los diferentes partidos socialdemócratas, ¿sí? Que habían gobernado más bien de alguna u otra manera en diferentes países a partir del año 2000-2001. Y en ese contexto, la crisis del extremo centro, ¿qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia la aparición de movimientos políticos más bien disruptivos. ¿Por qué digo movimientos políticos más bien disruptivos? Bueno, la aparición en una primera oleada más bien de fuerzas políticas de extrema izquierda, o de izquierda y extrema izquierda, donde uno puede encontrar, por ejemplo, a Podemos, Syriza, Occupy Wall Street, etc. Y por otro lado, ya hacia finales fundamentalmente de este periodo, pensemos 2012, 2014, luego de la primavera árabe, que fue aproximadamente 2010-2011, uno puede encontrar también que esas impugnaciones al centro, ¿sí? A lo que es políticamente correcto, comenzaron de alguna manera a desarrollarse fundamentalmente en la extrema derecha, como puede ser el fenómeno de Vox en España, el fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente lo que se observa desde el punto de vista político, al menos en estos países capitalistas meritocráticos liberales, ¿sí?
es de alguna manera la destrucción o la desarticulación del centro ideológico, del centro político, lo que da origen concretamente a posiciones cada vez más extremas, ¿sí?, que tienden fundamentalmente a atacar el funcionamiento de la democracia fundamentalmente más bien desde afuera y no desde la misma lógica democrática o institucional. Y por último, ¿no?, pensemos también cómo esto se empieza como a reconfigurar con lo que podríamos nosotros denominar una cierta desarticulación del espacio público. Recuerden que habíamos trabajado en la clase anterior sobre el desarrollo de las tecnologías de la conectividad, de las plataformas digitales, de las GAFA, de Google, de Amazon, de Twitter, etc. Y por lo tanto, cómo a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías, lejos de conducir a una suerte de expansión del espacio público, donde pudieran aparecer y donde pudieran ser visibles diferentes opiniones, diferentes alternativas, lo que se observa claramente que es el desarrollo de burbujas de información y el crecimiento de alguna u otra manera de los diferentes extremismos. Es decir, claramente uno lo que puede señalar en este punto es que esa desarticulación del espacio público es coincidente con la crisis del extremo centro que señalábamos con anterioridad.